Hey, Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como estaréis viendo por el título, hoy os traigo el primer wrap-up del 2021 en el que os voy a contar todos los libros que he leído durante el mes de enero. Las lecturas de este mes he intentado seleccionarlas de acuerdo con los retos o propósitos que escogí para este 2021, que si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí. Y aunque no todas las lecturas de este mes están escogidas conforme a estos propósitos, sí que la mayoría de ellos los he seleccionado pensando en esto. Así que bueno, según os vaya hablando de ellos, pues os iré comentando en qué propósito o en qué reto entran estas lecturas. Durante el mes de enero he leído un total de 8 libros, así que comencemos. El primero que leí fue Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech. A esta autora la conocí, creo que como la mayoría que conoce a la autora, a través de sus hilos de Twitter, donde nos hablaba en un tono humorístico acerca de mujeres victorianas que fueron lesbianas o bisexuales y que definitivamente rompieron con todos los cánones de la época. Y básicamente esta novela se basa en ese hilo de Twitter, así que si lo conocéis o lo habéis leído, probablemente la mayor parte de los nombres que aquí aparecen os suenen. No sé si todas, pero al menos la mayoría de mujeres que aparecen aquí ya ha hablado de ella en Twitter, aunque por supuesto en este libro profundiza más en sus historias, pero igualmente es un libro muy interesante porque, como ya digo, va de mujeres victorianas que han sido un poco olvidadas en la historia, muchas de ellas incluso a pesar de haber hecho aportaciones importantes a las artes, la literatura, la música, etc. Y son mujeres que destacan, como ya he dicho, porque en su momento rompieron completamente con los cánones de la época, y por supuesto el hilo conductor o lo que destaca de estas mujeres, aparte de romper los cánones de la época, es que todas eran o bien lesbianas o bien bisexuales. Entonces se nos cuentan su historia a través sobre todo de su orientación sexual y todo lo que tuvieron que sufrir o todo lo que tuvieron que sacrificar por ello. Así que os recomiendo que si os gusta este tema le echéis un vistazo y le deis una oportunidad, porque es un libro que se lee muy rápido, muy ameno, que está escrito desde un tono bastante humorístico y que seguramente os va a encantar. El segundo libro que me leí, que voy a ponerlo junto con otro de los últimos libros que me leí en enero, es El secreto de Shane y la misión de Rox, que son la segunda y la tercera parte de la trilogía Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego. Estas dos lecturas entran en un propósito y un reto, porque uno de mis propósitos para este año era terminar trilogías o sagas que tuviera a medias, con lo cual con estos dos libros doy por terminada la trilogía de Guardianes de la Ciudadela, para mi desgracia, y también entran en el reto de portadas de colores, porque el secreto de Shane entra en la premisa de portada amarilla y la misión de Rox entra en la premisa de portada azul oscuro, si no recuerdo mal. No os puedo comentar mucho acerca de estos libros porque son segunda y tercera parte, pero sí deciros que si el primero ya me fascinó, el segundo y el tercero me han parecido absolutamente maravillosos. En el segundo vamos conociendo un poco más no solo a los protagonistas de esta historia, que son Ashlyn y Shane, sino también a otros personajes que también son importantes dentro de la trama, como son Rox, que de hecho es la protagonista del tercer libro, o a Dex, que es el compañero de la biblioteca de Ashlyn. También conocemos mucho más acerca de los monstruos, sus estrategias, sus motivaciones. Aparecen unos nuevos monstruos que son absolutamente increíbles, que no me los esperaba para nada y que son maravillosos y le dan muchísimo juego y muchísimo jugo a esta nueva trama. El final de la trilogía es absolutamente brutal. A mí me dejó súper vacía terminar estos libros. No sé si os pasa que a veces termináis un libro y os quedáis como mirando al infinito en plan, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Ahora cómo puedo seguir leyendo sabiendo que ya me he terminado esta historia? Pues bueno, eso fue lo que me pasó un poco con Guardianes de la Ciudadela, y justo después de terminar Guardianes de la Ciudadela, o un poco antes, no recuerdo, Laura Gallego anunció que este año va a publicar un nuevo libro, así que yo lo necesito como el comer, porque yo necesito leer más de esta autora. El siguiente libro que me leí fue La Corona, que es la última parte de la saga La Selección de Kiera Cash. Este libro también entra en un reto y en un propósito. En mi propósito nuevamente de terminar sagas, por fin me he terminado La Selección después de llevar literalmente años arrastrándola, y también entra en el reto de portadas porque esta entra en la premisa de portada morada, así que bueno, otro reto más y otro propósito más cumplido. Y nada, igual que con las anteriores no os puedo decir mucho porque es final de saga, solamente decir que no me gustó nada, como estaréis viendo ya en la ficha técnica y la nota. No me gustó, me pareció un final que no se merecía esta saga. Creo que los dos últimos libros de La Selección fueron escritos simplemente para continuar con el tirón de la historia, porque la trilogía principal, si bien no es una maravilla de la literatura, es verdad que me gustó bastante, la disfruté, pero los dos últimos libros, que son La Heredera y La Corona, me parecen francamente malos. Creo que los personajes no tienen para nada el mismo carisma ni la misma personalidad arrolladora que tienen América y Maxon,
el cliché otra vez de hacer la selección pero desde el punto de vista de la princesa. Yo pensaba que iba a ser mucho más interesante o que iba a meter dinámicas diferentes, pero en realidad es exactamente lo mismo. Luego otra cosa que me gustó mucho en la trilogía principal, que era la crítica social, en estos dos libros siento que se pierde por completo, que nos centramos sobre todo en la vida de palacio y que esas diferencias sociales y esa crítica social queda bastante diluida por la realeza y la monarquía. Entonces siento que todo lo que me gustaba de la trilogía principal, estos dos últimos libros no lo tienen para nada, y cuando los vas leyendo, a mí la sensación que me da es eso, que simplemente la autora los escribió para continuar con el tirón de la selección, pero realmente creo que son dos libros que podían haber sido dos buenas novelas, pero en realidad se han convertido en un lastre y sinceramente no creo que merezca la pena leer estos dos libros porque de verdad que son muy malos. El siguiente libro que me leí fue Rivales, que es la segunda parte de la tetralogía Deluxe, que si no recuerdo mal en España se llama Latidos, y con esta tetralogía yo tengo una historia detrás porque la empecé a leer hace también unos cuantos añitos, creo que fue también alrededor de 2015, 2016, pero no me acuerdo qué pasó, no sé, el caso es que me leí hasta el tercero y la dejé a medias, entonces tenía muchas ganas de volver a retomarla, así que a finales del año pasado me compré los 4 libros en Wallapop y he decidido que este año va a ser una de las sagas que termine. El primer libro me acordaba más o menos de lo que sucedía, además lo llegué a reseñar en el blog, así que no me hacía falta releérmelo, pero a partir del segundo y el tercero ya no me acordaba de nada. Este mes me he releído el segundo. No os voy a hablar específicamente del segundo, pero os voy a hablar de qué va esta saga porque la verdad que está muy bien. Es una saga que, si no recuerdo mal, transcurre entre el siglo XIX y el siglo XX y está basada en la aristocracia neoyorquina. Tenemos como protagonista a Elizabeth Holland, que es la típica señorita perfecta, es maravillosa, es guapísima, es amable, es hermosísima, todos los hombres quieren casarse con ella. Y luego tenemos a su hermana, que es Diana Holland, que es prácticamente lo contrario. Entonces el libro va de que la matriarca de la familia, la señora Holland, intenta casar a su hija Elizabeth con un buen partido, porque cuando murió su marido la familia Holland perdió toda su fortuna. Entonces, como Elizabeth Holland es como el prototipo ideal de señorita de clase alta, pues su madre intenta casarla con con Maker, creo que se llamaba, no sé, tienen apellidos muy difíciles, porque también pertenece a la aristocracia neoyorquina, es un buen partido, su familia está forrada y además pues las Holland vuelvan a obtener ese estatus, ese privilegio y esa fortuna. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el salseo? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que Elizabeth, aunque va de señorita maravillosa, de señorita perfecta, de tengo que hacer caso a mi madre, pues resulta que guarda un secretito que como su madre se entere le va a dar un infarto. Entonces veremos que Elizabeth no es tan buena, tan sumisa y tan devota como aparenta, sino que pues tiene sus propias ambiciones y bueno, salseíto. Esta saga me gusta un montón. ¿Por qué? Porque no es una saga de esas sesudas, ¿vale? Es una saga rollo La Selección, que te lees para disfrutarla, para entretenerte, para el mamarracheo, para el salseíto de las clases altas. Y entonces tenemos un montón de personajes que están muy guay, porque tenemos por ejemplo a Penélope, que va de mejor amiga de Elizabeth, pero que en realidad es una perra traidora, que lo que quiere es triscarse a Henry y entonces está como súper cabreada, no lo puede mostrar en público, claro, pero está como súper cabreada por Elizabeth porque es como, no, yo me acostaba con Henry antes, tengo una relación con él, pero ahora la guarra de mi mejor amiga se va a casar con él, no sé qué, pues la voy a putear en secreto, tal. Este tipo de dinámicas que parece de patio de colegio, pero si además la metemos en clases altas, que son todo apariencias, todo vestidos, todo glamour, todo de traiciones pero por la espalda, todas estas movidas, a mí me gustan un montón. Y además estos libros están muy bien escritos, que quieras que no, eso le da un aderezo. Creo que la manera en que se describe la alta sociedad neoyorquina está muy lograda, está muy bien documentado. Además, las descripciones que se hacen de los vestidos, de las recepciones, de los bailes también me gustan un montón. Es marujeo, es una saga de marujeo que si os mola este rollo pues yo os la recomiendo porque la verdad que está muy bien, es muy divertida. El siguiente libro que me leí es Las hijas del frío de Camilla Lackberg, es la tercera, creo recordar. Sí, la tercera parte de la saga Filvaca o también saga Patrick Heinerstorm, que es como se llama el detective, que es como el protagonista. Y bueno, tampoco os puedo contar mucho porque es tercera parte de saga, pero ya sabéis que en esta serie de novelas negras de Camilla Lackberg, pues cada libro cuenta un caso distinto y en este tercer libro tenemos que aparece el cadáver de una niña,
ahogada en el mar y que aparentemente ha sido un accidente, hasta que comienzan a investigar y se dan cuenta de que no ha sido un accidente, que la niña ha sido ahogada en una bañera y luego pues han disimulado el asesinato tirándola al mar. Las características de este libro son exactamente iguales que las anteriores, asuntos del pasado que ocurrieron hace muchos años al final están intrínsecamente relacionados con asuntos del presente, que a su vez están relacionados con el asesinato, hay un montón de dramas familiares, un montón de secretos que se van descubriendo según avanza la investigación, en fin, la típica novela negra. A mí la verdad es que me enganchó un montón. Y de este libro hay dos aspectos que quiero destacar. En los anteriores reviews o wrap-up os comenté que no me gustaba nada la manera en que Camila Lackberg trataba a las mujeres, porque me daba la sensación de que las imbuía de un sesgo bastante machista, y he de decir que en este sentido este tercer libro ha mejorado. Todas las mujeres que aparecen y que tienen importancia en la trama son las típicas amas de casa, madres de sus hijos, que viven por y para su marido, que son súper sumisas, que no tienen opinión, pero algunas de estas comienzan a tener una especie de rebeldía que les invita a darse cuenta de que su marido no siempre tiene la razón, de que ellas no quieren limitarse a ser amas y dueñas de su casa, que quieren trabajar, que quieren tener vida propia, e incluso algunas de estas mujeres terminan abandonando a sus maridos porque se dan cuenta de que esa no es la vida que ellas quieren. Eso me gustó muchísimo, me pareció algo muy importante teniendo en cuenta cómo estaban yendo sus libros anteriores. Y el otro aspecto que quiero destacar es que se nos habla de la maternidad. Bueno, en todas las obras de Camila Lackberg, al menos las que he leído hasta ahora, la maternidad es un factor muy importante en diferentes etapas, pero aquí se nos habla de la maternidad de estoy embarazada, me leo un montón de libros sobre maternidad donde me describen que la maternidad, lo típico, es maravillosa, es lo mejor que te puede pasar en la vida, y de repente pues el personaje en cuestión da a luz y se da cuenta de que todo eso que han dicho los libros es básicamente una patraña, que ser madre, que sí, que es todo lo bonito que tú quieras, pero que no puedes dormir, que te pasas el día agotada, en fin, que yo me temía que en este libro se mostrara la maternidad desde ese prisma más bien idealizado, pero sin embargo nos habla de la maternidad tal y como es. Nos enseñan las dos caras, la cara más bonita y la peor cara, que es la cara que siempre suele ignorarse. El penúltimo libro que me leí este mes fue Al final mueren los dos, de Adam Silvera, que como dice su título, al final mueren los dos, ¿vale? Y es un libro que me gustó mucho y que al mismo tiempo, ¿vale? Porque la premisa en la que parte me parece súper interesante, y es que estamos en un mundo, no diré que es distópico porque es como nuestro mundo. Lo que pasa es que existe un sistema llamado muerte súbita, que consiste en que cuando una persona va a morir se le llama por teléfono y se le anuncia que ese día va a morir. Entonces, a partir de esa llamada, en las 24 horas siguientes, esa persona puede morir en cualquier momento. Entonces nuestros protagonistas son Mateo y Rufus, y vamos viendo la historia a través desde sus dos perspectivas. Y bueno, al principio del libro están separados, nos cuentan cómo es cuando reciben la llamada, y un poco nos da la introducción de cómo son los personajes, cuál es su vida y demás. Y bueno, estos personajes terminan juntándose a partir de la aplicación El Último Amigo, creo que se llamaba, que es una aplicación que, como su propio nombre indica, en ella buscas gente que esté en tu misma situación, es decir, a la que le hayan comunicado que van a morir, o gente que no vaya a morir pero quiera ayudar a los fiambres, que es como llaman a esta gente que va a morir. Y básicamente esta aplicación sirve para que tus últimas horas con vida no las pases solo o sola, en el caso de que no tengas a nadie con quien pasar tus últimas horas. Y a raíz de esta aplicación, pues Mateo y Rufus se conocerán y empezarán a vivir sus últimas horas con intensidad, pues cumpliendo cosas que tenían pendientes, o divirtiéndose, o probando emociones nuevas antes de morir, etc. Es un libro que la verdad me gustó muchísimo. Al principio los personajes he de decir que me caían bastante mal, porque Rufus me parecía un imbécil, ¿vale? Va de matón por la vida y de malote. Y Mateo me parecía excesivamente inocente. También hubo momentos que no me gustaron porque la sensación que da es que Rufus, en cuanto conoce a Mateo, se sacrifica por él y hace todo lo que Mateo quiere. En plan, si Mateo quiere hacer esto antes de morir, pues Rufus dices, venga, adelante. Y básicamente el libro es un poco, vamos a hacer lo que Mateo quiere. Entonces, en ese sentido, pues no me terminó de convencer este personaje, pero lo que más me gustó fue la dinámica o la relación que surge entre Mateo y Rufus. He de decir que tenía las expectativas bastante bajas porque no sabía cómo el autor iba a ser capaz de desarrollar la dinámica entre estos dos personajes en menos de 24 horas, pero me ha gustado mucho cómo ha evolucionado su relación desde que se conocen hasta el final, y eso es con lo que me quedo de este libro. Es un libro muy bonito, es un libro muy emotivo que realmente te hace reflexionar y te hace pensar, ostras, si yo recibiera esa llamada, ¿qué narices haría? Pero bueno, eso que os he comentado de los personajes pues no me terminó de convencer
convencer del todo. Y otra cosa que me hubiera gustado que el libro me hubiera dado, pero que no me da, es cómo funciona el sistema de muerte súbita. Me parece un sistema muy interesante, pero yo esperaba que el autor me explicara cómo averiguan los de muerte súbita quién va a morir, y en general me hubiera gustado que se hubiera indagado más en ese sistema, pero también es verdad que lo de muerte súbita es un poco una excusa para desarrollar la historia. Entonces entiendo que no se profundizará más en eso, pero es que me parece un sistema súper interesante y de verdad que me habría encantado averiguar cómo funciona. Otra cosa que también os tengo que decir es que, como bien dice el título y como bien es obvio según vas leyendo la novela, al final mueren los dos, pero la historia está contada de tal forma que, aunque el lector no llega a albergar esperanzas de que van a sobrevivir, consigues encariñarte tanto con los personajes y consigues adentrarte tanto en la historia que, por más que sabes que va a tener un final trágico y un final dramático, lo sufres igual. O sea, es un final que tú sabes que va a venir, pero claro, no sabes cuándo va a venir ni cómo va a venir. Tú sabes que van a morir, pero no sabes cuándo van a morir ni cómo van a morir. Y cuando llega ese momento, que además antes de ese momento hay como otros momentos en los que parece que sí, pero no, pues realmente se sufre mucho. Y ya por último, el último libro que me leí este mes, que es un libro que llevo arrastrando mucho tiempo, sobre todo desde que me lo compré, es el de Mujercitas, de Louisa May Alcott, y he de decir que esto va a ser opinión impopular, ¿vale? Me siento muy decepcionada con este libro, bastante, sinceramente. A pesar de que le he puesto buena nota, me siento decepcionada con este libro porque yo me esperaba, no sé si otra cosa, pero por lo menos me esperaba más. No creo que tenga que hablar mucho de este libro porque creo que todo el mundo sabe de qué va Mujercitas, pero básicamente seguimos a la familia March, que son 4 hijas, la madre y el padre. El padre está en el ejército y la madre se queda cuidando de sus 4 hijas. Son una familia que, si bien antes tenía dinero, pues ahora lo han perdido, entonces viven de manera bastante humilde, y básicamente este libro lo que hace es hablarnos de la familia y de las 4 hermanas, que son Jo, o imagino que será Jo, bueno, diré Jo, Meg, Beth y Amy. Cada hermana tiene una personalidad distinta. Jo es la que más destaca porque es la más varonil, es decir, la que le gusta pues estar todo el día jugando, vestirse de chico, igual pasarse las reglas sociales por el forro porque todo le importa a 3 narices. Luego tenemos a Beth, que es como súper dulce, ama la música. Luego tenemos a Meg, que era la hermana mayor y pues es como la más madura del grupo, la que actúa de mamá entre las 4 hermanas. Y luego tenemos a Amy, que creo que era la más pequeña, que es como la más vanidosa y la que más lamenta ser pobre porque es una niña bastante caprichosa. Como he dicho, este libro lo que hace es hablarnos de las aventuras y desventuras de las hermanas y ya está. ¿Qué pasa? Que yo me esperaba mucho de este libro porque prácticamente todo el mundo que ha leído Mujercitas le encanta Mujercitas. Y a mí sinceramente me pareció bastante aburrido. En la vida de estas hermanas son crías, entonces lo que hacen es jugar, divertirse y poco más, es que no hay gran acción, pero sin duda lo que más me molestó o lo que más me aburrió fue el hecho de que esta novela está constantemente dándote, ¿cómo se dice esto? ¿Consejos morales? No, ¿cómo se dice? Valores morales, dejémoslo ahí porque no sé si existe otra palabra. Entonces, no sé con qué intención fue escrita este libro, ¿vale? No he investigado en su contexto ni nada, pero constantemente te están dando pinceladas de qué es lo que tienes que hacer para ser una buena señorita, no sé qué. Y lo que me molesta ya no es eso, lo que me molesta es cosas tipo, por ejemplo, Jo es una muchacha bastante impulsiva que se enfada con facilidad y la madre le da consejos tipo... cuando te enfades no puedes expresarte, tienes que guardarlo todo para adentro porque si no, pues eso te convierte en una mala chica. O por ejemplo, cuando están de vacaciones, que las hermanas están en plan, mira, estoy hasta las narices de trabajar porque las 4 trabajan, así que me voy a tomar las vacaciones como puro ocio. Entonces la madre es como que intenta enseñarlas que el puro ocio no es bueno, que incluso cuando estés de vacaciones tienes que seguir trabajando y tienes que seguir haciendo cosas, tienes que seguir manteniéndote productiva porque el ocio por el ocio no es bueno. Y no sé, son un montón de consejos éticos que yo no sé si en su momento, imagino que en su momento era lo que tenía que hacerse, pero que no se aplican o no deberían aplicarse a la actualidad y que a mí personalmente me molestaron porque es como... No, si tienes vacaciones, disfruta de las vacaciones. Entonces el libro es constantemente eso, consejos a las niñas de cómo tienen que portarse, de cómo tienen que ser mejores personas, cómo tienen que reprimirse o de qué manera tienen que comportarse para ser buenas chicas. Luego también lo de ser buenas chicas, hay momentos que son súper dramáticos porque son niñas, las niñas se comportan como niñas, pero hay veces que es como... Oh, le he dedicado una mala palabra a mi hermana. Dios mío, soy horrible. Mamá, socorro, aconséjame, ¿qué puedo hacer? No sé qué. No sé,
llevado a un extremo de exageración en el que a las niñas no les permiten comportarse como niñas porque constantemente tienen que tener cuidado con lo que dicen y lo que hacen para no ofender a nadie. Se me hizo muy pesada de leer, me costaba mucho avanzar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí mi wrap up. Estos son los 8 libros que he leído. La verdad es que estoy bastante contenta porque, como ya he dicho, he terminado 2 sagas, que son la trilogía de Guardianes de la Ciudadela y La Selección. Me he leído libros que llevaba arrastrando como Mujercitas y en general he leído libros que están asociados a los retos o propósitos que tengo para este 2021, así que creo que en ese sentido ha sido un enero bastante satisfactorio. Además, he leído libros que me han gustado un montón. Como siempre os recuerdo, podéis uniros a nuestras redes sociales, tanto a Twitter como a Instagram, donde vamos actualizando las lecturas que vamos haciendo y el contenido que vamos subiendo tanto al blog como a YouTube. También, por supuesto, podéis seguirnos en el blog, donde encontraréis todas las reseñas de los libros que os he comentado aquí, que como siempre estarán en la cajita de descripción, y en general encontraréis reseñas de todo lo que leemos y también entradas relacionadas con la literatura. Si os ha gustado este vídeo y os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.